Pues, ¿alguien tiene idea de más o menos qué son las permutaciones, las combinaciones y las variaciones? Creo que no. Pues esos son como las diferentes formas en que puedes organizar o hacer diferentes combinaciones con los elementos, pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, las permutaciones mejor te lo hubiera escrito con... Se definen como n factorial. Sí saben qué es el factorial, ¿no? Esto es igual a n por n menos 1 por n menos 2 así hasta llegar al 1. Y las combinaciones, bueno, en alguna materia, ya sea en cálculo o en álgebra, ¿vieron el binomio de Newton? No. Lo medio vimos con Daniel la semana pasada, pero no así bien. Pues precisamente el binomio de Newton, bueno, se utiliza mucho en este tipo de cálculos porque las combinaciones se definen como n en k. Que esto es igual a n factorial entre k por n menos k. Y esto igual es así se define pues el binomio de Newton. Y las variaciones se definen como n entre n menos k. Y vi que más o menos, bueno, en el libro vendían algunos ejercicios, entonces como que para que los conceptos queden más claros y sepan qué usar o qué se utiliza en cada momento, y traje algunos ejercicios. Entonces, empezamos con uno como muy sencillito. Tengo una duda en la fórmula que pusiste para las combinaciones. No es... ¿Qué representa NK? No, es que según yo la fórmula es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. O sea... Sí, aquí me faltó el factorial. Sí, tienes razón. Sí, gracias. Gracias. Y son esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
A ver, el primer ejercicio sería, ¿de cuántas formas o de cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? ¿Cómo lo harían esto? ¿O qué creen que sea? De las fórmulas que tenemos aquí arriba. No importa el orden, ¿verdad? No, exactamente. Son en las primeras cosas en que uno debe fijarse. Si importa el orden. Ah, porque, bueno, sí, se me olvidó mencionarlos, pero ahorita mientras vamos resolviendo ejercicios, hay combinaciones con orden, cuando importa el orden, y combinaciones donde no importa el orden. Son combinaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por qué piensas que son combinaciones? Es que yo entendí las combinaciones como subconjuntos. Entonces tengo un conjunto de 10 personas y voy a ver de cuántos conjuntos de 4 puedo formar. Pues entonces ese según yo aplica porque no tiene orden. Bueno, creo que te dejé escuchar un poquito al final. Es que solo dije que era como por verlos como subconjuntos, o sea, tengo un total de Como 10 elementos subconjuntos. y voy a tomar de 4 en 4. Ajá, es que bueno, las combinaciones, como bien lo mencionas, son tengo un conjunto de números, o bueno, tengo en este 4, 10 personas, pero solo voy a tomar 4 de ellas y ellas son las que voy a sentar. Pero en este caso serían con variaciones, o sea, la forma en que debe de resolverse esto sería como con variaciones, que sería 10 entre factorial entre 10 menos 4 factorial. Esto más que nada, bueno, estos ejercicios confunden un poquito, pero se hace de esta forma porque, a ver, ¿cómo? Yo tengo una duda así bien rápida. ¿Las variaciones son lo mismo que las ordenaciones? Yo creo que, ¿ustedes lo vieron con ese nombre? Sí, así las vimos. Bueno, sí. Sí, solo que en este caso son variaciones porque vas a tomar K objetos distintos de tu número total que tienes. Y en las combinaciones estarías calculando ¿cómo decirlo? Estarías calculando. Mira, ahorita vamos a hacer un ejercicio y te explico mejor la diferencia.
Sí, gracias. Sí, espérame. Mira, el siguiente ejercicio dice esto. Dice, en una clase de 10 alumnos, igual, van a distribuirse 3 premios. En un averiguar de cuántas formas puede hacerse. Sí, 1, los premios son diferentes. Y otra, si los premios son iguales. Bien, por ejemplo, aquí, si lo quisiéramos ver, o sea, regresando tantito con el ejemplo anterior, sí, se hace de esta forma porque, no sé, bueno, a mí me gustaba ilustrarlo, suponiendo que estas fueran sillitas. Como tú tienes a 10 personas en total, ¿no? Entonces, en la primer silla tú puedes sentar a cualquiera de las 10 personas y no habría problema. O sea, esa sería como una forma. En la segunda persona, como ya sentaste a una, entonces solo puedes sentar al siguiente lugar, solo puedes sentar a 9 personas. Y luego a la siguiente persona, a la siguiente silla más bien, a 8. Y ya la cuarta serían 7. Y si lo desarrollamos, pues este sería precisamente como 10 por 9 por 8 por 7, así hasta llegar a 1. Y aquí abajo tendríamos 10 menos 4, entonces nos daría 6 y a eso le tendríamos que sacar el factorial. Entonces sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, pues al ser multiplicaciones y divisiones, entonces pues se van eliminando como los números de acá con los números de aquí abajito. Y por eso solo nos queda precisamente la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7, que esto es igual a 5040 formas en las que pueden sentarse. ¿No? Eso sería para ese. Ya para el siguiente ejemplo. A ver, dice, en una clase, bueno, hay 10 clases, de 10 alumnos van a distribuirse 3 premios. Averiguar de cuántas formas pueden hacerse. Sí, bueno, en el primer caso los premios son diferentes. Eso quiere decir que, no sé, habría un lugar, no es lo mismo quedar en primero o en segundo o en tercer lugar, y abajo los 3 premios serían iguales. Entonces, como que no hay un orden, simplemente los 3 premios van a ser iguales. Entonces, arriba, ¿qué creen que sería? Aquí es donde se ve la diferencia. Si son diferentes, serían variaciones, ¿no? Ajá, es que aquí abajo serían variaciones. Serían precisamente las variaciones de 10 en 3. Entonces sería 10 factorial entre 10 y eso sería igual a 10 factorial entre 7 factorial. Y daría como resultado 720. Y aquí dice, los premios son iguales. Entonces ahí díganme, ¿qué sería?
combinaciones, ¿no? Ajá, aquí serían las combinaciones de 10 en 3. Entonces, a ver, no sé si más o menos notan la diferencia o qué es lo que te haría elegir entre variaciones o combinaciones. Entonces, ¿qué creen? Creo que ya vi más o menos la diferencia. Y es que las A ver. variaciones serían como nos los plantea el libro. Bueno, ahí le llaman ordenaciones sin repetición. Y creo que las combinaciones serían las ordenaciones con repetición. No sé si sea eso. Que, por ejemplo, en No. las combinaciones hay combinaciones tanto con repetición como sin repetición. Pero bueno, aquí no sé si se dan cuenta como la diferencia, igual son subconjuntos. De 10 alumnos que tenemos, vamos a repartirse solo a 3. Entonces, está sacando como una muestra. Pero, por ejemplo, en las variaciones sí importa qué lugar del premio te toque o de la variación que estés haciendo, porque le estás como asignando un orden al subconjunto que tomaste, que en este caso es 3, y en las variaciones y en las combinaciones no. En las combinaciones, como son exactamente el mismo, entonces, por eso se toma las combinaciones porque no importa. Y si se dan cuenta, en el caso de arriba, de cierta forma importa, o bueno, no importa, pero las sillas tienen una clasificación en qué silla te vas a sentar. O sea, no son la misma silla, son sillas diferentes. Por eso aquí se usaron variaciones y aquí en este caso, si los premios son diferentes, se usan variaciones y si los premios son iguales, se usan combinaciones. ¿Sí? Entonces la diferencia sería distinguir si hay orden o no hay orden. Ajá, pero si hay orden o no hay orden, pero como en el subconjunto que vas a tomar. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, Vale. Porque, por ejemplo, en las variaciones existen variaciones con repetición y existen variaciones sin repetición. Aquí se me olvidó mencionarlo. Estas son sin repetición. O sea, sin repetición, ahorita les explico a qué se refiere eso. Y con repetición sería simplemente M. Ah, bueno, no. Sería N a la K. Sin repetición, más bien, con repetición se refiere a que yo podría sentar a estas 10 personas y entonces asigno un lugar y luego las regreso. Bueno, esto se vería más con un ejemplo como de bolitas. No sé, supongamos que tenemos una bolsa llena de bolitas y hay 10 bolitas aquí adentro. Y tú quieres sacar 4 bolitas. Y te preguntan cuántas combinaciones, no sé, cada bolita es de un color, se podrían hacer con esa. Con repetición quiere decir que tú cada que saques una bolita la vas a volver a echar a la bolsa y entonces tu conteo van a seguir siendo las 10. Por eso en ese caso se multiplicaría es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces, que es el número de bolitas que quieres sacar, que es lo mismo que 10 a la cuarta. Pero si tú vas sacando una bolita, entonces se te va restando
y inicias con 10 bolitas, pero la próxima vez que tú saques una bolita ya no vas a tener 10, vas a tener solo 9 bolitas. Y la próxima, la siguiente, ya no vas a tener 9 bolitas, vas a tener 8 y así sucesivamente. A esto se refiere con variaciones con repetición y aquí es sin repetición y pues depende del problema cuál es la que vas a utilizar. Y la diferencia con las variaciones, o sea, entre variaciones sin repetición y combinaciones es precisamente el orden del subconjunto que tomas. ¿Sí? No sé si me están entendiendo o en algún momento lo estoy haciendo más bolas. Sí. La verdad, yo sí me confundí. ¿Crees que podamos ver como dos ejemplos donde notemos la diferencia entre el uso de esas dos? ¿De cuál? ¿De las variaciones o de las combinaciones o de ambas? De las variaciones, o sea, ver la diferencia en qué problema se aplica con repetición y a qué tipo de problema se le aplica sin repetición. Bueno, va. Sí. A ver, espera. A ver, dejen ver si este lo ilustra un poquito mejor. Dice, un número telefónico consta de 10 cifras. Supongamos que la primera cifra debe ser un número entre 2 y 9. La segunda cifra y la tercera aquí, por ejemplo, a ver, nos dice, un número telefónico consta de 10 cifras. Quiere decir que se tienen como, a ver, podríamos decirlo como 10 casillitas. Pero esas 10 casillitas nosotros no las podemos llenar así de lo que nosotros queremos. Tienen pues diferentes aplicaciones, más bien diferentes restricciones de cómo deben de estar compuestas.
Por ejemplo, la primera cifra debe ser un número entre 2 y 9. Esta. Luego dice la segunda y la tercera cifra, es decir, estas dos deben de ser un número entre 1 y 9. Y todas estas cifras, o sea, ya las que restan, aquí ya sí podemos elegir un número entre el 0 y el 9. Entonces, en pocas palabras nos están diciendo como que aquí el número que no se puede usar es ni el 0 ni el 1 y aquí el número que no se puede usar va a ser el 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos números del teléfono distintos pueden formarse con esas condiciones? Entonces, si ustedes lo tuvieran que resolver de una manera lógica, digamos, no con, no usando alguna fórmula, ni variaciones, ni permutaciones, ni combinaciones, si ustedes les dieran este problema y dijeran, es que no me sé ninguna fórmula, más o menos, ¿cuál sería el razonamiento que ustedes utilizarían para resolverla? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? ¿No? Pues si se dan cuenta, a ver, ¿cuántos números hay del 2 al 9? Porque dice ambos incluyendo, o sea, el 2 y el 9 están incluidos. ¿Cuántos números podrían ir en la primera casilla? ¿Cuántos números diferentes? 8 números. Ajá. 8 números. En la segunda casilla, 9, ¿no? ajá. Y en estas, 10. en cada uno de los restantes pueden ir 10 números. Hagan de cuenta que escribimos un 10 en cada uno, ¿no? Entonces, pues así de simple, la forma de calcularlo sería esto. Multiplicar 8 por 9, por 9, por 10, por 10, por 10, por 10. Es decir, esto es lo mismo que multiplicar 8 por 9 al cuadrado por 10 a la 7. ¿Sí? Sí. Y si se dan cuenta, pues sería el 8, ¿no? Aquí no hay nada que hacerle. Pero estas son precisamente variaciones. Miren, si nos vamos para acá, que sería como m a la k. Aquí está, n a la k sería precisamente este número, que es 9 a la 7, a la 2. Y luego este 10 a la 7 también sería una variación. Y aquí, ¿por qué fue una variación con repetición? Porque aquí yo podía usar el 9, aquí podía yo usar el 9, pero si se dan cuenta, en la siguiente casilla yo también podía usar el 9.
Es decir, pues, de los 10 números que tú tienes, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, tú puedes usar cualquiera de los dos en las casillas. Tú aquí puedes usar el 9 y aquí puedes usar el 9. Incluso si tú quieres, tú también puedes usar el 9. Esta cifra puede estar llena de 9 y sería válida, cumpliría con las condiciones que se escribieron aquí. ¿Cómo sería diferente o cómo dirías que, es que tengo que usar entonces variaciones sin repetición? Que te dijeran, tienes que tener un número telefónico que conste de 10 cifras enteras, pero no se puede repetir ningún número. Es decir, si aquí apareció el 1, aquí ya no va a aparecer el 1. Si aquí apareció el 2, aquí ya no puede aparecer el 2. Cada número solo puede aparecer una vez. En ese caso se utilizarían variaciones sin repetición. Porque se puede decir que tu conjunto se te va acabando. En las variaciones con repetición se vuelve a llenar. Quitas un número, pero siguen estando los 10. O quitas una bolita, pero siguen estando las 10 porque la vuelves a meter. Y en las combinaciones sin repetición, si tenías 10, van disminuyendo. Ahora tengo 9, ahora tengo 8, ahora tengo 7 y así sucesivamente. No sé si les quedó un poquito más claro. Igual vamos Más a o seguir menos. haciendo ejercicios, pero no sé. Oye, ¿podríamos resolver el ejemplo de que no se pudiera repetir los números? Uh-huh. A ver, déjenme aquí agrego la condición. Formar un número que conste de 10 cifras pero que no se puedan repetir los números. Si quieren con estas mismas condiciones. Entonces igual vamos a hacer nuestras casillitas. A mí, bueno, en lo personal, pues cada quien elige, pero a mí me sirve como imaginar o dibujar o ilustrar más o menos qué es lo que me está pidiendo cada problema. A veces así te ayuda como a resolverlo sin necesidad de usar precisamente una fórmula. Ay, está muy feo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si volviéramos igual a las condiciones, dice la primera cifra debe ser un número entre 2 y 9. Y como es la primera, pues puede tomar cualquier número. Luego, en el segundo dice, la segunda cifra y la tercera cifra deben de ser un número entre 1 y 9. Esta, pues, podría tomar el 1 o el 9, pero el que no podría tomar quizás sea un número de los que está aquí. Entonces, aquí se tendría que hacer usando esta forma. Déjenme la traigo. Entonces aquí tendríamos que hacer, tenemos solo 9 números, ¿no? Porque del 1 al 9 solo hay 9 números. Entonces serían 9 las combinaciones de n menos 1, porque solo le vamos a quitar un número. Pero en este siguiente tendríamos igual 9 números, pero ahora le vamos a quitar 2. ¿Sí? Y en este sí tenemos números,
pero se les van quitando. Entonces, prácticamente serían, bueno, de hecho este no se hace. Sería multiplicar 8 por 9 entre 7 factorial por 10 entre 7 factorial. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Miren, si quieren seguimos haciendo ejercicios y a lo mejor con los ejercicios se les pueden ir quitando como las dudas. El siguiente dice, bueno, este no. Miren, ese es más o menos lo que ilustraría un ejemplo. A ver. El ejemplo es, un estudiante debe responder 7 de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas formas puede hacerse su elección? Sí, en el primer caso no hay restricciones, en el segundo caso debe contestar las 2 primeras preguntas y en el tercer caso debe responder al menos 4 de las 6 primeras preguntas. Aquí va a quedar muchísimo mejor explicado. A ver, más o menos, ¿cómo lo harían? Sin restricciones está muy sencillo. ¿Qué sería? Las combinaciones, ¿no? Ajá, serían las combinaciones de qué con qué. De 10 en 7, ¿no? Porque como no hay restricción, yo tengo igual 10 preguntas, una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. Más bien, tienes que responder 7 casillitas. Y miren, a ver, aquí díganme por qué no se podrían hacer las variaciones con repetición. ¿Alguien que más o menos entienda por qué no se podrían hacer las variaciones con repetición?
porque digamos que si contestas la primera pregunta, no podrías contestarla otra vez. Ajá, exactamente. Sí, exacto, es por eso. Y también del resultado importa cuáles son las que vas a contestar. O sea, no da lo mismo cuáles contestaste. Ahora, para la siguiente restricción dice, un estudiante debe responder 7 de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas formas puede hacerse su elección si debe contestar las 2 primeras preguntas? Es decir, con estas las 2 primeras preguntas de las 10 que se tienen, no tienen opción. ¿Cómo sería? Ahora sería una combinación de 10 en 5, se me ocurre. Más o menos, pero no. Más o menos bien. Sería una combinación de 8 en 5 porque 2 ya están tomadas. Ajá, exacto. Serían las combinaciones de 8 en 5. Porque 2, pues ya no te dejaron elegirlas. Entonces, ahora en vez de tener 10 preguntas, lo puedes poner como solo tengo 8 preguntas y debo de elegir 5 preguntas porque pues le quitas tanto a 10 como a 7, 5. Y para la tercera, finalmente, debe responder al menos 4 de las 6 primeras preguntas. C6 de 3. Aquí se tiene que hacer un análisis un poquito más complejo, un poquito. Son como ver varios casos. Porque se van a dividir. Si se dan cuenta, al final tienes que responder 7 preguntas, ¿no? Y dice, debes responder al menos 4. Los al menos, si recuerdan que puedes responder esas o más. Entonces, miren, se tendría diferentes casos. Se tendría separado. Aquí son 6. Entonces, si tenemos el primer caso donde dice, debes responder al menos 4 de las 6 primeras preguntas, aquí, primero como inicial, un caso podría ser, pues de las 6 preguntas que tengo, sería más bien una combinación de las 6 preguntas que tengo, voy a tomar 4, ¿sí? Ese sería un caso, ¿están de acuerdo? Entonces, me quedan, si están de acuerdo conmigo, me quedan 4 preguntas, pero solo puedo responder y tengo que responder 3. No, ¿verdad? Creo que aquí no me entendieron. ¿Por qué el 4 y el 3? Es que seguimos en el mismo caso de que dice, un estudiante debe de responder 7. Entonces, si se dan cuenta, el primer numerito en las combinaciones representa como las posibilidades de donde puedes agarrar. Y como te está diciendo, debes responder al menos 4 de las 6 primeras preguntas. Entonces, de las 7 que tú tienes que elegir, hagan de cuenta que las preguntas están precisamente ordenadas. Esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, 5, 7, 8. Entonces, esta restricción te está diciendo, de estas 6,
Aquí, o sea, tu examen va a ser así. De estas 6, puedes elegir 4, pero tienes que elegir 4 en esta primera parte. ¿Sí me explico? O sea, entonces, en vez de tener las 10 preguntas de qué elegir, vas a tener solo 6 y eliges 4. Pero todavía tienes que contestar otras 3. Entonces, las siguientes 3 preguntas que te faltan por responder se toma de aquí, de las 4 restantes, que son la pregunta 7, 8, 9 y 10. Entonces, por eso se multiplica esto. ¿Sí, no? Bueno, el caso es que aquí solo llevamos un caso porque dice debe responder al menos 4 de las 6 primeras preguntas, pero también puede pasar que responda 5. Entonces, en este caso, igual, de las 6 primeras preguntas debe de responder 5. Entonces, se hacen las combinaciones de 6 con 5. Pero entonces, a ver, aquí están de acuerdo que ya no tendrían que contestar 3 preguntas. ¿Cuántas tendrían que contestar? Si al final tienen que contestar 7. 2. Ajá, entonces aquí serían las combinaciones de qué con qué. 4 con 2. Ajá, serían las combinaciones de 4 con 2. Y nos queda un caso. ¿Cuál creen que es ese caso? Cuando tengamos que contestar las primeras 6 de las 6 primeras. Ajá, entonces en ese caso serían las combinaciones de 6 en 6. Entonces, ¿cuántas nos quedan por contestar? Una. Una. ¿De cuántas preguntas pueden elegir? 4. De 4. Ajá. Exacto. Y estos pues son los 3 posibles casos que tenemos. Entonces ya la respuesta final sería sumar cada uno de estos casos. Porque pueden pasar cualquiera de los 3. Las combinaciones de 6 con 4 multiplicadas por las combinaciones de 4 en 3 más las combinaciones de 6 con 5 multiplicadas por las combinaciones de 4 con 2 de 6 con 6 por las combinaciones de 4. Y ya, ese sería el resultado. No sé cómo lo van viendo. Y ese Medio es el confuso, la tipo de verdad. Es que este tipo de ejercicios, o sea, es como su primer acercamiento a probabilidad y aquí todavía lo ven como con números, pero es más que nada, más que identificar qué fórmula voy a usar, porque pueden incluso elegir las 3 dependiendo de las restricciones y de cómo se dividan, tienen que intentar responder el ejercicio así con solo lógica. A ver, tengo tantas preguntas, ¿qué le voy a quitar? ¿Cuántas puedo tomar? Si les dijera yo el mismo problema, pero en vez de tener 10 preguntas fueran 12 y en vez de las 6 primeras de las 5, ¿cómo creen que quedaría cómo quedaría la respuesta en el inciso 3? Y aquí en vez de tomar 4, tomarían 3. Así, el mismo problema, pero en vez de 10, 12, en vez de 3, en vez de 4, 3 y en vez de 6, 5. Primero sería como la combinación de 5 por de 5,3, Uh-huh. ¿no?
por Sí. la combinación de... A ver, primero está bien. Las combinaciones de 5 en 3. Por ¿Por qué creen que está aquí este 4? Son las 4 restantes, ¿no? Y entonces aquí si tenemos 2 y ya le quitamos 5, Sería ¿cuántas nos 7. queda? Ajá. 7, ¿no? Las combinaciones de 7 en qué? 4. Las combinaciones de 7 en 4. Porque el número de preguntas que yo debo de responder siguen siendo 7. Entonces, dense cuenta que estos me deben sumar el número de preguntas a responder. Y estas me deben de sumar el número de preguntas que yo tengo a responder en las preguntas que yo tengo. A ver, ¿y habría otro caso? Sí, ¿no? Porque Sí, porque dice al menos 3, ¿no? Podría ser 4, que sería 5,4 por... 5,4. ¿Y ahora por qué? Estaría multiplicado. Por la combinación de 7 coma 3, las 3 preguntas que faltarían. ¿Y habría otro caso? Cuando estén las 5, 5 de 5 por la combinación de 7 con las 2 que restarían. Ajá, exacto. Sí, bueno, estos ejercicios son muchos de darles como agarrando la onda. Al principio sí cuestan un poquito, pero pues con la práctica sí le van agarrando. Tranqui. A ver, y ya finalmente les voy a poner otro. Y ya de ahí creo que Daniel les va a dar otra parte. Ya nada más para aquí. A ver si te lo pueden hacer ustedes solitos. Bueno, no creo que este no. Olvida. Les voy a hacer más bolas.
A ver, ¿cuál sería el resultado de esta? Este igual es rápido. Dice, una línea de ferrocarril tiene 25 estaciones. ¿Cuántos billetes diferentes habrá que imprimir si cada billete lleva impresas las estaciones de origen a origen? Entonces, no sé, más o menos. Acuérdense del metro. Si yo comprara un boleto así, me dijera, voy a ir de la estación Politécnico a la estación, no sé. Ay, no sé qué estación sea ahí. Lindavista. Para empezar, ¿podrían comprar un boleto que fuera del Politécnico el Politécnico? ¿No, verdad? Nope. Entonces, si se dan cuenta, aquí descartaríamos en un principio las repeticiones. ¿Sí, mande? Es que yo iba a preguntar si, por ejemplo, o sea, nada más van las imágenes o dicen como origen y destino para saber si es diferente como el orden. Ajá, dicen origen, destino. Así inicia. Sales de, llegas a. Y como dices, es importante saber de dónde a dónde va, porque yo te puedo vender un boleto que diga igual, ¿no? Politécnico Lindavista, pero tú me vas a preguntar, ¿va del Politécnico a Lindavista o de Lindavista al Politécnico? Entonces, sí importa el orden, o sea, sí importa el orden en las combinaciones abajo, porque al final tendríamos combinaciones, ¿no? De las diferentes 25 estaciones una con otra. Pero sí importa cuál va primero y cuál va después, porque la primera te indica origen y la segunda te indica destino. ¿Sería entonces variaciones sin repetición? Ajá, exacto. Se llaman variaciones. Variaciones. Sin repetición. Pero muy bien ahí con la lógica. Primero se fijan en, a ver, ¿me importa en qué orden van a aparecer? Sí, sí me importa. Entonces sería 25 entre 25 menos 2. Y serían 600 y ya. Y ya, pues así son este tipo de problemas. No sé si quieren igual seguir un rato con ejercicios o igual Daniel iba a hacer ejercicios de algunas demostraciones. No sé ustedes qué digan. Creo que esto sí quedó claro. Entonces, digo que demostraciones. Va. Igual, Entonces, opino que vayamos con Daniel. bueno, entonces les voy a dejar de compartir pantalla y creo que Daniel ya está ahí. Gracias, Anaita. Gracias. Sí, sí. Gracias. ¿Qué onda, chicos? Empecé a compartir pantalla. Hola. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal los está tratando ahorita la carrera en estas últimas semanas?
Auxilio. Fuerte. No, pues échenle ganas. A ver, por ejemplo, ya vieron ahorita las ordenaciones con repetición y sin repetición con una I, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acomodar 3 letras en 3 casillas, ¿de qué maneras diferentes lo podríamos hacer? Si lo queremos hacer con repetición, la primera podríamos ordenarlo 3, o sea, los 3 elementos en cada una, 3 y 3. Entonces, estas nada más se multiplican y tenemos 3 por 3 por 3, ¿no? Serían 27 combinaciones las que podemos formar con con las letras y con el acomodamiento que le damos en las casillas. Entonces, por ejemplo, tenemos sea a un conjunto de 10 elementos de A. Y la pregunta es, ¿cuáles funciones f de i3 en A hay tales que se cumple esta condición, ¿no? F de 1 es igual a A y F de 2 es igual a B. Entonces, estamos viendo que nuestro conjunto A tiene 10 elementos, por ejemplo, A, B, C, D, etcétera, hasta una letra J. Entonces nos está diciendo que... A ver, permítame un momento, por favor. Perdón, chicos. Tenemos un conjunto de 10 elementos y lo que queremos saber es cuántas funciones inyectivas en 3 podemos formar con el conjunto A. De modo que nuestro primer valor ya está ocupado por el f de 1, está asignado el 1 con el A. 2 también está asignado con el B, y lo único que tenemos que hacer es el tercer acomodo. Pero tenemos que son 10 elementos, entonces aquí lo que nos está diciendo es cuántas combinaciones con repetición podemos formar con esto. Volviendo al tema de las casillas, nos estarían diciendo cómo acomodar 10 elementos, aquí está J, tal que tenemos que nuestro primer valor de la primera casilla y el segundo son fijos, ya están asignados. Entonces, ¿cuántas combinaciones podemos formar asignando elementos en esta tercera casilla? Si es con repetición serían 10, ¿no? Ujú. Podemos acomodar cada una A o ya sea B o C, etcétera, hasta el valor J. Entonces tendríamos que esta ya está asignada, es una asignación. Esta también ya estaría asignada, sería una asignación. Y aquí lo único que tenemos que hacer es asignar 10. Son 10 asignaciones que le corresponderían a esa casilla. Entonces serían 10 combinaciones posibles. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, o viéndolo de otro modo, hay 10 funciones de I3 en A, dada estas condiciones que tenemos inicialmente. O sea, hay 10 formas de asignar el valor de 3. O sea, puede ser A, puede ser B. O sea, no al mismo tiempo, simplemente es uno de los elementos. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora tenemos que las ordenaciones
de n tomadas en m. Es igual a n o r m menos 1 en n. ¿Qué nos está diciendo esta notación? Nos dice que son las ordenaciones tal que tomamos n elementos m veces. Por ejemplo, tenemos una, no sé, una caja. Y tenemos 3 bolas. 1, 2, 3. Entonces, tenemos que en las ordenaciones podemos tomar cada una de las 3 bolas, o sea, con repetición. O sea, vamos a tomar de un espacio muestral de 3. ¿Y cuántas veces vamos a tomar? Por ejemplo, no sé, yo quiero sacar 2 bolas, ¿no? ¿Cuáles son las posibles combinaciones que se pueden formar con esto? Bueno, pues la fórmula de esta cosa es n a la k. Entonces esto sería 3 al cuadrado. ¿Sí se entiende por qué sale esta fórmula? De Chicos, forma intuitiva sí, pero como tal la demostración no la he hecho. No, yo tampoco entendí. bueno, es que por ejemplo, si viéndolo de una manera, es que necesitamos primero escalarlo. Si nosotros tenemos 5 casillas y tenemos, no sé, 3 elementos. De estos 3 elementos, vamos a tomar un elemento para asignarlo en cada valor de la casilla. Ajá. Sí, Entonces, ¿cuál es nuestro espacio muestral o nuestra n? Está compuesta por 3 elementos, entonces n es igual a 3. O sea, lo vamos a ver primero de manera intuitiva y ahorita checamos lo de la demo. Y entonces, ¿cuáles sería esta, qué representaría esto en lo que checamos anteriormente? Checaría nuestro K, ¿no? Estamos tomando K veces una muestra de 3 elementos. De modo que en este podemos asignar, en la primera casilla podemos asignar 3, 3, 3, 3, 3. Y entonces para obtener las combinaciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las posibles opciones que tenemos. Entonces esto sería 3 a la 5. ¿Están de acuerdo que esto cumple el n a la k? Sí, sí, sí. Ok, vale. Entonces aquí ahora dice, si ya tienen elementos, y tenemos una identidad de n-1 en A. Como en el ejemplo de funciones. Entonces tenemos que habrá n funciones. Faltó ver esta parte. Aquí lo que estamos diciendo es cuántas, o sea que cuántas combinaciones extienden a la función i en 2. I en 2 es esta. Es la que nos está asignando para un valor específico de nuestra indicadora. Nos asigna un valor específico de los elementos en A. En este caso los elementos en A son A y B y pues todos los demás, hasta la J. Ajá. Entonces decimos que I3, en este caso, que I3 sería para representar esta parte, extiende la toma de elementos de I2 en 3 casillas. Ajá. Funciones que extienden a fn-1.
Entonces, o sea, ¿sí está quedando bien clara esta idea? O sea, de cuando lo cambiamos a funciones. ¿O hay alguna duda con esto? Chicos, ¿hay alguna duda o le seguimos? Bueno, le vamos a seguir. Entonces nos dice que extienden a f de n menos 1. Es decir, por cada función de IN, o sea, por cada función de la indicadora que nosotros tenemos, o bueno, de la identidad, hay n funciones diferentes de IN. O sea, esto lo que está diciendo es que asignamos, por ejemplo, para 1, el valor de A. Para 2, el valor de B. No sé cuántas letras son en el abecedario. Bueno, vamos a ponerle, ay, no sé, pongámosle n-1 igual a j. Y nosotros tenemos que son 10 casillas las que, n casillas las que queremos llenar. Entonces, en este caso tenemos que ya están fijas estas para las casillas anteriores a esta. O sea, a esta le corresponde A esta le corresponde B, y así, secuentemente. Bueno, aquí n-1, asignamos el valor de j, y entonces la última posición es la que vamos a tomar para las combinaciones. En este caso, ¿cuántas letras son desde la A hasta la K? Son 11. Entonces, para esta parte, tenemos que serían 10, y tendríamos que para esta, tenemos 11 elementos que podemos combinar para hacer combinaciones diferentes de estas. O sea, podemos tomar para un elemento que tomemos, tenemos 11 opciones. Entonces tenemos que son 11 funciones que extienden a nuestra función en IN-1. IN-1 quedamos que iba a ser esto. ¿Sí? Pues bueno. Entonces tenemos que, o sea, es claro por qué surge el N, ¿no? De modo que entonces, lo que hace aquí en la demostración es hacerlo por inducción. Entonces probamos primeramente para el primer elemento, ¿no? A ver, la demostración. Lo que queremos demostrar son las ordenaciones de M en N, que esto es igual a N a la M. Entonces, en primer lugar, lo probamos para M igual a 1, para la primera toma. Ahí. Si nosotros tenemos solamente una casilla y le vamos a asignar N elementos, ¿cuántas posibles combinaciones podemos hacer para realizar esta toma? N. Entonces, nuestra fórmula se cumple. N a la M, pero M toma el valor de 1, N a la 1, pues es 1. Ok. Entonces se cumple. Entonces, tenemos que para esta parte existe una función tal que te asigne el primer elemento y solamente tiene un valor de 1. O sea, te asigna el 1 con el elemento correspondiente en A. De modo que ahora suponemos que se cumple para cierta, que la fórmula es cierta para M-1. En este caso el M-1 es equivalente a su N que usan para la inducción. ¿Hay alguna duda con eso? Ay, yo tengo alguna duda. Si lo estamos haciendo por inducción, ¿por qué no utilizamos los sucesores como hemos hecho antes? Me causa un poco de ruido que sea -1. Es que ustedes, por ejemplo, lo pueden, siempre que ustedes vayan a hacer una demostración, de hecho, siempre lo hacen suponiendo primero para n igual a 0, ¿no? O para n igual a 1. Luego lo suponen para un k.
y luego de ese K lo generalizan para un K más 1. Esto es para que quede como que de manera más visual, que ustedes lo están diciendo que se va a cumplir para cualquier sucesor correspondiente. Pero en este caso, lo que nos conviene es hacerlo de este modo porque nuestra función se construye a partir de que vamos adjuntando más combinaciones. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hablar de la combinación de OR a la n-1, perdón, a la n más 1. No, perdón, a la m más 1. Con n elementos, ¿esto cómo lo denotarías? N a la M más 1. Ujú, pero ¿cómo lo construyes para llegar a esa parte? Como que es un poquito más difícil de ver, ¿no? Pero, o sea, sí se puede hacer así, pero sí, simplemente es como otra manera de verlo. Ujú, Ok, todo bien. vale, entonces, pues, es que aquí no importa esa parte, porque lo que estamos haciendo es tomar un conjunto n de n elementos, de k elementos, como quieran verle. Pero no están definiendo como tal un valor para estos. Entonces, si nosotros estamos diciendo que nuestro K es igual a un M menos 1, o sea, sigue siendo válido. Si nosotros decimos que nuestro K es válido para un M más K más J más L, o sea, simplemente estamos descomponiendo nuestro valor K, pero no estamos diciendo nunca que estamos tomando un valor específico para estas variables. Simplemente es un número que vive en los naturales y vamos a probar que se cumple para el secuente a este número. Ujú. Entonces, por eso es válido que podemos tomar el m menos 1 y esto va a ser equivalente cuando probemos para m, que esto se cumple para k más 1. Ujú. Ok, bien. Vale, entonces suponemos que es cierto para un m menos 1, ¿no? Entonces, suponemos que las combinaciones, las ordenaciones de n tomadas en m menos 1 veces es igual a n a la m menos 1. Y entonces, por nuestra hipótesis de inducción, que teníamos que era esta de acá. No, perdón. Esta sería nuestra hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para construir el siguiente elemento? Pues simplemente, de acuerdo a los valores que ya teníamos arriba, tenemos O, N, M, o sea, la forma a la que queríamos llegar. Entonces, a partir de nuestro valor que tenemos aquí, nosotros queremos llegar a este. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Tenemos que n a la m menos 1 por n sería equivalente a OR de n en m menos 1 y sustituimos el valor de nuestra n. Nuestra n tenemos que vale, ¿dónde queda? OR1 en n. De modo que n a la m menos 1 por n es igual a n a la m. Es igual a n por OR a la m menos 1 de n. Ujú. No entendí muy bien esa última parte. Para esta última parte, lo único que hicimos, o sea, lo que queremos probar es esto, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos como base esto. Y entonces lo estamos multiplicando por un n, porque queremos tener el secuente a esta parte. ¿Y cómo puedes obtener el n a la m? El n a la m a partir de tu n a la m menos 1, pues multiplicándolo por un elemento. Ujú. Ok, ok. Entonces, si nosotros lo estamos multiplicando por un n, anteriormente vimos que este n era igual a esto. Entonces, lo único que hacemos es la sustitución. O sea, sustituimos el que le corresponde a esta parte y sustituimos el que le corresponde a nuestra n. Ujú. O lo que es lo mismo, o sea, también podemos poner n, que es nuestro elemento de aquí, o sea, sustituido con su valor, multiplicado por nuestro elemento base que ya traíamos, que es el OR de n en m-1. Ujú. Porque recordemos que para cada toma que nosotros hagamos, vamos a poder tomar n elementos. Y entonces si esto lo seguimos haciendo de manera secuente tal que podamos descender el m-1 hasta el valor de 1, pues estás de acuerdo que esto van a ser m-1 veces. Y en cada una de esas m-1 veces nosotros vamos a poder tomar n elementos. Ujú. Pero o sea, como Sí, sí, tal, sí. lo importante es esta parte. O sea, llegamos a que nuestro OR a la m-1 multiplicado por un OR a la 1 es igual a n a la m, entonces OR de m en n es igual a n a la m. Ujú. ¿Sí o hay alguna duda? No, creo que todo bien. Vale, vamos a ver. A ver. ¿Ya hicieron este o...? Porque como ustedes se los dejó en sus videos, pero no sé si ya lo hicieron. Que m por n más k es igual a m por n más m por k. ¿Ya lo hicieron o quieren que lo hagamos? Esta es la distributividad. Esta es la suma y producto de naturales y a partir de ahí construir la distributividad. Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser probar para k igual a 0. M por n más 0, de acuerdo como ya definimos la suma, tenemos que n más 0 es igual a 0. De acuerdo a los videos de Gómez Caña. De modo que esto es igual a m por un n, lo que esto es igual a m por n. Y ahora para comprobar que sea igual a nuestra parte de acá de la derecha, tenemos que nos dice que vamos a sustituir el valor de k en esta parte. Tenemos m por n más m por 0. De acuerdo a los videos de Gómez Caña, tenemos que como nos define el producto de elementos, simplemente tenemos que tiene que tener dos condiciones y una de ellas es que m por 0 o n por 0, cualquier elemento, es igual a 0.
De modo que esta parte es 0. Tenemos m por n. Con el anterior y con el anterior obtenido en la parte de la izquierda, tenemos que son iguales, entonces se cumple para acá igual a 0. Ahora tenemos que suponer que se cumple para cierto acá. Porque pues aquí pues, tenemos la misma letra. O sea, no sé si eso les haga ruido o quieren que le cambiemos de letra. Pero simplemente va a ser tomarlo para un elemento que vive en los naturales. Yo tengo ahí una dudita. ¿Crees que, o sea, en las demostraciones con el profesor podamos usar esto de m por n igual, así escribirlo tal como mn? Es que la definición que nos da como de producto no es tal cual está y eso como que me confunde un poco. A ver, si quieres checamos la definición, pero sí, porque yo creo que sí lo pueden usar porque ya lo han estado, o sea, los han estado demostrando y de hecho los presenta como teoremas. Entonces ustedes pueden usar un teorema para demostrar algo. Y como tal, los teoremas que les demuestra, o sea, les define la forma de multiplicar, pero luego les define, les demuestra la conmutatividad y les demuestra la asociatividad. O sea que esos ya son como que, de hecho esos son teoremas y a partir de ahí les saca corolarios y, o sea, los pueden usar porque ya los demostró él. Pero esperen, dejen chico lo de la multiplicación. Como tal, la definición de la multiplicación les dice que m por 0 es igual a 0 y m por el sucesor de n es igual a m por n más m. Aquí nada más les está diciendo cómo es que van a distribuir, ¿no? Ajá. O sea, como tal no les define un m por n. Les define un m por el sucesor de este elemento, que es equivalente a tener un m por n más 1. Ajá. Sí. Vale. Entonces tenemos que se cumple para tu k igual a 0, ¿no? Entonces supones que esta es válida para un k, para cierto k. Entonces tienes m por n más el sucesor de k es igual a m por n más m por el sucesor de k. ¿Están de acuerdo? Esto es a lo que queremos llegar. Ahí donde quedó. O sea, donde tenemos el valor de k, nada más lo vamos a sustituir por el sucesor de k. Ajá. ¿Sí, de acuerdo? Pues bueno. Entonces, de esta parte, porque es la que vamos a desarrollar, m por n más el sucesor de k. Si ustedes ya checaron los videos y entendieron más o menos lo que trata de hacer, o bueno, lo que hace, se pueden dar cuenta de que esto ya lo hizo antes. Tenemos que n más el sucesor de k es igual al sucesor de k o de n más k. Ujú. ¿Sí queda bien claro por qué pasa esto? O sea, es n más, no sé, o sea, pasándolo a números, k más 1. Y esto, pues es igual a tener a n más k más 1 por asociatividad. Y entonces, pues tenemos que este 1, lo que está haciendo es darnos el sucesor de n más k. Ujú.
Sí. Vale. Entonces tenemos que nuestra primera expresión es igual a m por el sucesor de n más k. Y aquí usamos nuestra definición de multiplicación, que de hecho ya es la que nos define el... Ah, ya la borré. Pero bueno, es la que nos define como tenemos m por el sucesor de n es igual a m por n más m. Entonces, aplicándolo a nuestro ejemplo, lo que tomaría nuestro valor de s de n sería el sucesor de n más k. De modo que esto sería igual a m por n más k más m. Ujú. ¿Sí están de acuerdo? Vale, y ahora en esta parte... Entonces, en esta parte vamos a usar nuestra hipótesis de inducción. Que si checan nuestra hipótesis era que nosotros suponemos que esta cosa se cumple para un K. Ujú. ¿Sí? Entonces, nuestra hipótesis, si checamos, tiene la misma forma que lo que a lo que llegamos ahorita desarrollando la parte de la izquierda. Tenemos m por n más k, y aquí aparece esa parte. Entonces, esto es igual a, como estamos suponiendo que esto es cierto, entonces podemos hacer esto. Tenemos que esto es igual a m por n más m por k, más nuestro elemento m. Ujú. Una El duda. m no tenía que multiplicarse por n también. Sí, lo multipliqué. Este es el m por n y No, no, este no, es el pero m. desde el inicio. ¿No era m entre paréntesis n más k más m por n? Ah, no, creo que no. No, Este, estamos tomando la definición que nos dio en el... Ay, ¿dónde la anoté? Esta. Nada más el sucesor de n más k lo vamos a sustituir en el valor que tenemos de n. O sea, va a ser m por n más k, más nuestro por valor eso de k. salió el más m, ¿no? Por la sustitución que hiciste. Ajá, por la sustitución. Esta es la definición que les da de multiplicación. Dice que tiene que cumplir dos condiciones necesariamente. Una es esta y que cualquier elemento multiplicado por 0 es igual a 0. Ujú. Ah, va, gracias. De nada. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Comesqueña ya demostró la asociatividad en la suma. Entonces, ¿qué? La vamos a usar. Y asociamos estos dos elementos convenientemente para nosotros, ¿no? Y si checamos estos dos elementos, ¿con qué coinciden? Les doy una pista. Con esa. Ujú. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a llevar a nuestra multiplicación en base a esta que ya tenemos? Pues simplemente vamos a poner M m, por el sucesor de k, ¿no? m por el sucesor de k. Entonces, esto es igual a un mn más m por el sucesor de k. Y ahora como llegamos a la última parte, es lo que queremos llegar. A m por n más m por s de k. Ah, pues ya lo tenemos. Queremos probar esto, que en base a este, queremos llegar a este. Y ya lo tenemos. De hecho, sí, porque...
Porque estamos probando que M por N más el sucesor de acá es igual a M por N más M por el sucesor de acá. O sea, viéndolo de una manera equivalente, tenemos que M por N más K más 1 es igual a M por N más M por K más 1. Entonces ya tenemos que la inducción está completa, ya probamos que nuestra función, bueno, nuestra relación se cumple para el K más 1. Entonces siempre va a ser válido. Y ya con eso probamos la distributividad. Ajá. ¿Hay alguna Sí, duda? todo bien. ¿Los demás todo está bien? Sí. Vale. Sí, Ah, ya vi que es la una. Y vamos a ver más ejemplos. Si quieren, pues los vemos la otra semana. O si quieren, pues si tienen dudas muy específicas sobre ejercicios, pues mándenos mensaje y a ver si les subimos videos a YouTube. En las notas hay varios ejercicios como este tipo para demostrar para inducción. Si los intentamos hacer, se los podemos mandar. Sí, mándenlos y los checamos. De hecho, pues si quieren, a ver, checamos uno muy rápido que dice que demuestren que esto es cierto, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la definición que les dice de orden? Les dice que existe un elemento K tal que N más K es igual a N más 1. Entonces aquí necesariamente nuestro K tiene que ser igual a 1. De modo que esta parte vendría siendo el sucesor de N. Y tenemos que por nuestra relación de orden y por cómo nos definieron las sucesiones en un principio, este es mayor a este. Y lo podemos hacer también por inducción, pero es lo mismo. Es aplicar el sucesor del sucesor de N. Pero bueno, pues ya. Cualquier ejercicio que tengan, cualquier duda, pueden mandarnos mensaje y lo checamos ya sea el día de hoy o durante la semana. Pero pues nos mandan mensaje cualquier cosa.